Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Finalmente llegó el día del examen de ingreso. Llegó al lugar de los últimos, maldiciendo por el camino el caso haberse dormido. Pero se puso demasiado nervioso, no pudo dormir nada. Y cuando finalmente lo consiguió, se le pegaron las sábanas y no se quería levantar. El lugar era definitivamente enorme, probablemente uno de los lugares más grandes que jamás haya visto. Cuando llegó a la sala correspondiente, sus ojos brillaron ante la presencia del héroe de la voz, Present Mic. Era increíble verlo en persona por primera vez, y muy emocionante. Buscó lugar para sentarse y jadeó al ver que un lugar libre donde estuvo por sentarse tenía a Katsuki Bakugou sentado al otro lado. Pasó de largo, cubriéndose con la capucha que llegaba y sintiéndose aliviado al saber que el rubio no prestó atención suficiente a su alrededor como para verle. Terminó por sentarse junto a un joven de gafas y cabello azul, quien le miró mal al sentarse y murmuró algo como lo irresponsable que algunos eran por llegar tan tarde a esta clase de eventos y situaciones importantes. Ignoró lo que escuchó, sabiendo que lo más probable el otro ni se dio cuenta de que había oído sus palabras. Se sentó y fijó su mirada en el increíble héroe que explicaba todo. Aunque la gran duda llegó aquí. Cuando la explicación terminó, Izuku lo supo. No iba a superar esta prueba. ¿Cómo sería capaz de robots tan complejos como el héroe explicó? Y no se equivocaba. Se dirigió al campo donde le tocaba realizar la prueba y cuando dieron la señal de inicio, no tardó en correr al interior del lugar, viendo cómo había ya varios robots derrotados por otros que postulaban a la misma plaza que él, lo intentó. En verdad intentó hacer algo, pero no tenía ningún arma para atacar o algo similar, ya se había dado por vencido cuando vio a varias personas correr en dirección a la salida. ¿Qué estaba sucediendo? Y fue entonces que lo vio. El robot con puntuación 0, el robot que valía 0 puntos, esto era una locura. Era demasiado grande, nadie podría contra eso. Estuvo por correr junto al resto, alejarse y salvar su culo, pero vio entonces a una chica atrapada en los escombros, que sería aplastada si nadie hacía nada. Debía ir a ayudarla. Comenzó a correr hacia ella, pero un corredor mucho más rápido se adelantó y de una patada rompió la piedra que apresaba a la muchacha. Era el chico de gafas con el que se sentó antes. Claro, era evidente que uno de los que verdaderamente se convertirían en héroes aquí sería quien la salvara. Vio como el otro cargó a la chica y comenzó a correr hacia la salida, y solo pudo hacer lo mismo antes de que el enorme robot se detuviera y la campana que daba final a la prueba resonara en sus oídos. Apretó sus puños, aguantando la impotencia de no haber conseguido ni un solo punto. No debió presentarse a esta prueba para hacer el ridículo, con tan solo apuntar al grupo de departamentos generales habría sido más que suficiente. Suspiró y se dirigió a la salida del campo de entrenamiento. Si la prueba escrita estaba lo suficiente bien, con suerte podría lograr entrar al departamento general, y si no, bueno, nuevamente tocaría seguir sus estudios desde los libros y computadoras de la biblioteca. Sabía que esta noche era seria, probablemente no saliera siquiera a patrullar debido a la gran cantidad de pruebas que tendría que corregir entre todos los maestros del examen de ingreso, por no hablar de elegir a los más sobresalientes en la prueba práctica para el curso de héroes de este año. Llegó a su hogar, desanimado y frustrado por la situación. Siempre era así, siendo opacado por verdaderos héroes, que le daba igual. En el sentido de que tampoco quisiera que nadie reconociera sus méritos, no quería ser conocido, pero, al menos, quién sabe, poder sentirse bien sabiendo que pudo salvar a alguien. Saber que, aunque sea, su vida vale la pena para ayudar a alguien. Hoy no saldría a patrullar, estaba demasiado cansado y en estas condiciones, nunca salía a patrullar. Y si sucedía algo grave, no podría permitirse no estar en sus mejores condiciones, porque tendría más probabilidad a errar por el cansancio y el sueño. No podía ser responsable de ninguna vida en estas condiciones, ni siquiera de la suya. Eraserhead estaba más que estresado con todo lo que debía hacer. Aunque no saliera a patrullar, sí saldría a las 4 a ver al vigilante porque era parte de una de sus misiones que aún con trabajo, no podía dejar de lado. En estos momentos se encontraba preparando un café para evitar dormirse mientras corregía la excesiva cantidad de exámenes de ingreso.
Susie estaba pegado a la pierna del adulto, ronroneando mientras se restregaba sin descanso. Por su parte, Pelusa estaba en el estudio, sentada sobre el regazo de Yamada, quien se encontraba por su parte también corrigiendo una buena montaña de papeles. El rubio no podía quejarse más sobre la excesiva cantidad de exámenes a corregir cada año a inicios de curso, y el azabache únicamente le respondía sobre que llevaban años haciéndolo, de ver y estar acostumbrado. Un pitido de la máquina retumbó en la cocina, indicando que el café ya estaba listo. Shouta se acercó, tomando la taza caliente entre sus manos, y caminando con dificultad al estudio por el felino que se cruzaba en su camino. Dejó la taza a un lado de su escritorio luego de darle un sorbo, sentándose con la pila de papeles que definitivamente no deseaba corregir frente a él. Aunque un pequeño detalle positivo es que, injustamente para el resto de los docentes, debido a las dos misiones importantes de las que el héroe se estaba encargando, redujeron por un par de hojas sus documentos a revisar. Si bien podría haber mantenido el ritmo de su gran cantidad de exámenes con únicamente la misión del vigilante, estaba involucrada en una más que definitivamente era mucho más seria que la de un adolescente golpeando a villanos que le subestimaron al verlo. Estaba en una misión definitivamente mucho más seria, y es que, gracias a sus cualidades de sigilo y reflejo por ser un héroe clandestino, desde la misma central de policía le asignaron algo verdaderamente importante, y es que los héroes más conocidos estaban sufriendo de graves ataques estos días. Y eso que siempre reciben ataques, ¿cierto? La diferencia es que esta vez, los villanos parecían saber con certeza la hora, lugar y motivo de las reuniones de varios héroes, cosa que únicamente podía significar una cosa: se estaba filtrando información. Evidentemente, tenían a un detective profesional en esto de igual forma, Atsuka Uchi, para ser exactos, pero era más seguro tener un héroe nocturno de igual forma. En la noche era donde más crímenes se cometían, y también, donde al igual que la droga y las armas sin registro, se pasaba esta clase de información. Vamos, que le pedían que estuviera al tanto de cualquier cosa sospechosa, y que tratara de ser de máxima utilidad. Hey, tú. Deja de correr y regresa aquí a devolver lo que robaste, criminal. Exclamó el vigilante mientras corría entre los callejones, persiguiendo a una mujer que acababa de llevarse todo tipo de pertenencia que un adolescente llevaba de regreso a su casa esta noche. La mujer corría rápido, bastante rápido, pero no más que Green Rabbit, quien, tras un rato de persecución, logró abalanzarse sobre la mujer e inmovilizarla contra el suelo. Suéltame, niño. Será mejor para ti hacerlo. Gritaba la chica moviéndose tanto como podía para tratar de soltarse, pero sus manos fueron atadas por una gruesa cuerda. Así es, una cuerda, esto era parte del nuevo equipamiento que De Grenete había añadido a sus patrullas. No tardó en sacar su móvil, llamando a la policía. Quizá no arrestaban a la mujer, pero le pondrían una multa de un precio decente. El menor recuperó las cosas que la hembra había robado. Era una mochila, que adentro contenía diversas cosas, como la tarjeta de identificación del adolescente a quien pertenecía, una cartera con una cantidad decente de dinero, un par de libros, un móvil, cosas normales para lo que era. El vigilante se levantó con la mochila a la espalda, sonriéndole a la mujer a pesar de que no se vería gracias a la mascarilla que cubría la parte baja de su rostro. Suerte con la policía, piénsalo mejor la próxima vez antes de robar. Exclamó el menor, comenzando a caminar a donde el robo sucedió, encontrando al adolescente, que seguía en el lugar pues tras observar todo, el pecoso le pidió que fuera así. Chico. Ya regresé, discúlpame la tardanza, ella corría muy rápido, habló bajando la mochila de su espalda para tendérsela al chico frente a él, quien, tras tomarla, abrazó con fuerza al vigilante. Gracias. Gracias, de verdad, llevo todo lo de mi secundaria ahí dentro, habría sido un gran problema perderlo, explicó el adolescente. Grenete, por su parte, se quedó algo estático por el abrazo y se separó tras pocos segundos.
Odiaba el contacto físico, no hay nada que agradecer, solo no salgas tan tarde con pertenencias, que te supondría un problema perderlas, podría suceder lo mismo que hoy, explicó mirando al chico, y habría dicho algo más, pero, escuchó pasos y vio a un policía, sabía que se dirigía hacia la dirección que Degrete dijo al llamar, para que se llevaran a la mujer, por lo que debía irse antes de ser visto. De un gran salto, se aferró a la parte alta de una valla a la que poco después pudo subirse, comenzando a correr aquí para alejarse antes de que el policía divisara su figura. Cuando estuvo suficientemente lejos, pudo relajarse, tomando el tiempo de sacar su teléfono para ver la hora que era. Encendió el dispositivo y la pantalla se iluminó, mostrando en grandes y blancas números que faltaban pocos minutos para que llegaran las 4. Dudó unos segundos, Gracereada habría ido esta vez al lugar de siempre. Habían pasado 6 días desde las pruebas de ingreso, era probable que ya hubiera terminado de corregir lo necesario, ¿verdad? Por lo que no tardó en dirigirse a la azotea donde usualmente se veían, notando que el héroe aún no había llegado. Se sentó allá, esperaría unos minutos, y si a las 4:30 el hombre no había llegado, se retiraría. Para su suerte, tras unos minutos, el hombre llegó al lugar. Izuku sonrió un poco al verle, pues, verdaderamente había comenzado a sentirse muy cómodo junto al más mayor. Lo pensó por un tiempo, y dio con la idea que Graceread sería un padre genial si algún día tenía hijos, aunque la verdad, no lo creía, no veía al héroe como la clase de hombre que gastaría su tiempo con una pareja. Vaya, por fin vuelves por aquí, habló el pelinegro, sentándose en el bordillo como usualmente hacía. Esta pregunta confundió un poco al menor. ¿Volver por aquí? ¿A qué se refería? Notó la mirada fija e intensa del otro sobre él, y no dudó en apartar la mirada, siendo alguien que odiaba el contacto visual, aunque el poco tiempo que le vio, sirvió para que Eraser notase la mirada de confusión en sus ojos. Llevas un par de días sin venir. Pensé que ya te habría matado algo, explicó el azabache devolviendo su mirada al cielo. Entonces, Izuku sintió algo inexplicable. Gracereada había estado viniendo estos días. ¿Aún con todo el trabajo que debería tener? Yo creí que estarías demasiado ocupado con lo del inicio de Va como para venir, contestó el menor, acercándose al hombre para acercarse a su derecha. ¿Por qué había seguido viniendo? Y la opción de que siguiera siendo el lugar donde iba siempre era improbable, pues en ningún momento vio a Eraser durante las patrullas los días anteriores. El hombre había estado sin patrullar un tiempo y aún así había seguido yendo a sus reuniones habituales. Lo estaba. Por eso venía, sigue siendo un lugar tranquilo a pesar de tu presencia. No es mal sitio para descansar de tanto trabajo, mencionó el hombre con desinterés. Esta conversación, quizá podía ayudarle. Debía avanzar rápido con el caso de Green Rabbit, así que hablando de el menor habría intentado entrar. Recordaba cómo le negó querer hacerlo unas semanas atrás, pero no tenía por qué ser una respuesta definitiva. Hablando de eso, ¿hiciste la prueba de ingreso?, preguntó mirando al menor de reojo, que mantuvo su silencio. ¿Qué debería decir? Tenía muchas dudas, pero había puesto su confianza en el hombre hace semanas atrás. No lo suficiente como para que el otro supiera su identidad o para contarle sobre su vida personal, pero quizás sí para abrirse un poco más. Debería decirlo. Y, pese a que su cerebro le decía que no, su corazón habló antes, ignorando el peligro que sería si el otro investigara y descubriera quién era. Sí. Pero, no entrehabló de forma monótona, con su mirada fija en el cielo, perdiéndose en este. No le diría que optó para el departamento general, no por el momento. No necesito que nadie me lo diga, lo sé. No conseguí suficientes puntos, no era una prueba en la que yo pudiera destacar con mis habilidades, terminó de explicar, escuchando un suspiro por parte del mayor. Ya. No es la mejor prueba. Había muchas personas que parecían tener un gran potencial, pero su don no era el indicado para esa prueba y no lograron pasar. Es algo injusto, si doy mi opinión. Pero no se puede cambiar a algo más accesible para todos. No muchos tienen un don para hacer frente a esos robots, y si pasan la prueba, significa que a pesar de las desventajas, pueden hacer frente a un mal mayor. Aunque aún así no significa que los que no pasen sean inútiles o malos. ¿Optaste para algún departamento que no fuera el de héroes?
No dudo que, si así lo hiciste y entraste, podrías lucirte y avanzar a la clase de héroes gracias al festival deportivo, explicó el azabache, desviando su mirada al justiciero junto a él. Izuku estaba en silencio, escuchando todo lo dicho y sabiendo que era verdad, pero no lo intentaría. No creía participar en el festival deportivo, no por el momento, aunque alguna posibilidad de que intentara competir por superarse a sí mismo y enfrentarse a gente fuerte había. No. Solo opté para el curso de héroes y no entré. Fue más bien un intentarlo sin mucha esperanza, no me voy a desilusionar por no entrar. De todas formas, ni siquiera es algo que me importe tanto, no tardó en contestar el menor, recibiendo un leve asentimiento de entendimiento por parte de su mayor. Fuese como fuese, el héroe revisaría el primer curso de departamento general. La pregunta que hizo hace días el menor, le hacía sospechar un poco. Bueno, supongo que no es un problema. Y. ¿Te importaría contarme sobre por qué decidiste ser vigilante, Green Rabbit? Habló dirigiéndole una mirada. No esperaba mucho, pero quizá tenía algo de suerte. Por el momento, la información más importante que tenía es que el adolescente había perdido a su madre, que sufrió acoso escolar y que postuló para UA. Revisaría también los informes de quienes menos puntos obtuvieron, solo por si acaso, no podía sentirse más sorprendido cuando escuchó una respuesta por parte del menor. Siempre me dijeron que no podía ser un héroe. Mi Kirk, definitivamente no es el indicado para un héroe. Siempre fui y he sido inútil para todo, pero la verdad ya me da un poco igual, desde que mamá murió decidí que no podía ser un héroe, perdí toda esperanza porque sabía que tampoco iba a entrar a UA o a alguna academia de héroes, hizo una pausa, suspirando para retomar su palabra, pensé en matarme, pero tampoco quería hacer perder tiempo al policía que le tocase investigar mi suicidio. Se recostó en el piso, mirando la luna. Mantuvo silencio durante unos segundos hasta continuar. ¿Por qué le estaba contando tanto? No lo sabía, pero, extrañamente, contarlo le hacía sentir algo mejor. Pensé, ¿y si ayudo a la gente? Al menos así mi existencia no será tan miserable. Habló con un leve tono agudo al final, como si hablase con humor de la situación. Entonces, básicamente soy vigilante para hacer algo en la vida. Por eso no me importa realmente si muero o no cuando estoy en mitad de una pelea, mientras que haya ayudado a alguien, mi vida lo vale. Terminó su explicación, mirando de reojo al héroe que le observaba con una expresión que no sabría describir. Por su parte, Eraserhead había quedado en completo silencio observando al menor. Vale, definitivamente no le había gustado demasiado escuchar que al otro le daba igual morir o que se habría suicidado de no ser porque supuestamente haría perder el tiempo al policía al cual le tocara investigar su muerte. Niño, es preocupante que digas esas cosas. ¿Sabías? No deberías pensar así sobre tu vida. Preocupación. Esa era la palabra que Izuku encontró tras un rato analizando la expresión y las palabras del otro. Estaba preocupado por él. Bueno, supongo que evitaré mencionarlo más. ¿Te ves preocupado? No me gusta, mencionó el menor, obteniendo una respuesta pocos segundos más tarde. No es que no lo menciones, niño, es que no lo pienses. No me importa que lo digas, digo, evidentemente me preocupa, no es agradable salvar vidas y enterarte de que alguien perdería la suya si tuviera oportunidad, explicó mirando al niño. No, definitivamente no era agradable. Mucho menos si ya le había tomado cariño al niño. Bueno, no lo tomes demasiado en cuenta entonces. Puedes ignorar que lo he dicho y ya. No lo repetiré. El hombre solo suspiró tras escuchar al menor, no era esto lo que buscaba, pero daba igual. Se lamentaba no haber traído el vento de siempre, pensó que tampoco vendría hoy. Bueno, creo que debería irme. Tengo algunas cosas que hacer, pero fue bueno verte y hablar contigo, Eraser mencionó mirando al otro. No quería irse, pero en verdad necesitaba dormir. Llevaba unos largos días sin apenas alimentarse y sin dormir también estuvo un tiempo, pero el héroe le brindaba una extraña calidez y tranquilidad. Quería aprovechar esta sensación para dormir. Quizás si se dormía sintiéndose bien, no tendría una pesadilla esta noche. Me parece bien, hay cosas que yo también debo hacer, habló el otro levantándose y tendiéndole una mano al otro, quien extrañamente, la aceptó, tomándola para pararse. Nos vemos mañana, Eraser.
Me alegro de haberte visto, dijo antes de separarse y comenzar a alejarse saltando de un techo a otro. Les recuerdo que el link al FIC estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.